Esta semana hemos estudiado la lección número 5, titulada La ira del amor divino. Analizamos uno de los temas más incomprendidos sobre el carácter de Dios, su ira. ¿Y por qué la ira de Dios es incomprendida? Bueno, porque para muchos la ira es sinónimo de descontrol o venganza, lo que lleva a cuestionar cómo puede un Dios de amor manifestarla. Sin embargo, esta semana aprendimos que la ira de Dios no solo es justa, sino también una expresión de su amor por la humanidad y su creación. Vimos que Dios no es indiferente ante el pecado y el sufrimiento. Al contrario, su ira surge como una reacción santa que busca erradicar el mal y restaurar la justicia. Comprender esta dimensión de su carácter nos ayudó a confiar en su justicia perfecta y a crecer en nuestra relación con Él. Entonces, lo que aprendimos con la lección de esta semana son dos puntos o temas básicos. Primero, aprendimos que la ira de Dios es una respuesta santa y paciente al pecado. Vimos que la ira de Dios no es impulsiva ni arbitraria, es una respuesta santa al pecado que destruye vidas y degrada su creación. Es más, la Biblia en el Salmo 78, verso 38 y en Jonás capítulo 4, versículo 2, lo describe como un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y justamente en el Salmo 78 vemos un ejemplo claro de cómo Dios respondió pacientemente al ciclo de rebelión de Israel. El pueblo se rebelaba y cometía pecados graves como la idolatría, sacrificios humanos, y Dios, respetando su libre albedrío, permitía que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Cuando clamaban a Él en su aflicción, Él los escuchaba y los liberaba. Sin embargo, pronto volvían a rebelarse y el ciclo se repetía una y otra vez. A pesar de este patrón constante de traición, Dios nunca despertó todo su enojo. Su compasión y misericordia superaron en abundancia la justa retribución que merecían. Esto muestra que la ira de Dios no busca destruir, sino redimir. De esta parte de la lección podemos sacar dos lecciones para nuestra vida. Primero, Dios es paciente y misericordioso con todos. Amigos, su trato con Israel nos enseña que, aunque fallamos repetidamente, Él no se rinde con nosotros. Gloria a Dios por eso. Su deseo es que nos arrepintamos y volvamos a Él, y así lo confirma 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segundo, la paciencia de Dios nos inspira a ser compasivos. Así como Dios nos trata con gracia, debemos extender esa misma misericordia y comprensión a quienes nos rodean, recordando Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Lo segundo que aprendimos en la lección de esta semana es que la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. Vimos que la ira divina no es arbitraria ni caprichosa, es una justa indignación motivada por el amor, como Jesús, quien mostró su enojo santo al purificar el templo de quienes abusaban de los más vulnerables. Eso es lo que dice Mateo capítulo 21 y Juan capítulo 2. Así que la ira de Dios es una reacción contra el mal y la injusticia que dañan a su creación. Otro ejemplo de esto lo vimos en la historia de Jonás, registrada en el capítulo 4, donde Dios extiende su misericordia a Nínive, una ciudad sumida en el pecado. Y aunque Jonás deseaba ver su destrucción, Dios mostró su amor hacia los pecadores arrepentidos, destacando su paciencia y su deseo de salvar a todos. Esto ilustra que su ira siempre está acompañada de una invitación al arrepentimiento. De esta manera aprendimos que la ira de Dios no busca la venganza, sino la restauración. Lamentaciones capítulo 3, versículos 32 al 33 nos enseñó que Él no se complace en afligir y su juicio siempre es justo. Incluso cuando permitió que Babilonia castigara a Judá, no fue arbitrario. Según Esdras capítulo 5, versículo 12 y segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 16, el juicio llegó solo después de que el pueblo persistiera en su rebelión sin remedio. De esta parte de la lección también podemos sacar dos enseñanzas para nuestra vida. Primero, la ira de Dios nos enseña a confiar en su justicia. Amigos, Dios ve todo y juzga con justicia perfecta.
Esta verdad nos libera de la carga de buscar venganza, sabiendo lo que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y la segunda enseñanza que podemos sacar de esta parte es que debemos indignarnos ante la injusticia. La justa ira de Jesús nos recuerda que no debemos ser indiferentes ante el mal. Como seguidores de Cristo estamos llamados a defender la verdad y proteger a los vulnerables, pero siempre guiados por el amor, como lo confirma Marcos capítulo 3 versículo 5. Entonces podemos concluir este breve repaso de la lección de esta semana diciendo que la ira de Dios no contradice su amor, más bien es una expresión de su carácter santo y justo. Su propósito no es destruir, sino redimir y restaurar. Esta lección nos desafía a confiar en su paciencia y misericordia, pero también a reflejar su carácter al oponernos al mal y extender su amor a los demás. Finalmente, podemos descansar en la esperanza de que cuando el pecado sea erradicado para siempre, la ira divina ya no será necesaria y la justicia y el amor reinarán eternamente. Así nos lo asegura la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y Romanos capítulo 5 versículo 9. Muy bien, ahora vamos a responder rápidamente las 4 preguntas que aparecen en la sección Preguntas para dialogar. La primera pregunta dice: ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender ese concepto? La respuesta de esta pregunta es: muchas personas asocian la ira con emociones humanas como el descontrol y la venganza, por lo que les resulta difícil reconciliarla con el carácter amoroso de Dios. Sin embargo, la ira divina es distinta. No es impulsiva ni egoísta, sino una respuesta justa al pecado que daña su creación. Lo que ayuda a entender este concepto es recordar que Dios no se enoja porque odia a las personas, sino porque ama profundamente a todos y desea erradicar el mal que destruye sus vidas. Ahora leamos la segunda pregunta para responderla. ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? La respuesta es: cuando las personas buscan vengarse, suelen actuar movidas por emociones descontroladas, lo que puede llevar a más dolor, injusticias y conflictos interminables. Por el contrario, cuando dejamos la venganza en manos de Dios, Él actúa con perfecta justicia y misericordia, asegurándose de que el mal sea confrontado sin causar daño adicional. Confiar en Dios nos libera de la amargura y del ciclo destructivo de la venganza. Muy bien, ahora respondamos la tercera pregunta, que dice así: ¿de qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? La respuesta es: el juicio tras la rebelión del becerro de oro fue un acto de misericordia porque Dios dio al pueblo la oportunidad de arrepentirse antes de ejecutar su justicia. Solo fueron castigados aquellos que persistieron en la rebelión, mientras que el resto recibió perdón y una nueva oportunidad para seguirle. Otros ejemplos incluyen la historia de Jonás y Nínive, donde Dios suspendió su juicio al ver el arrepentimiento de la ciudad, y la paciencia de Dios con Israel a lo largo de la historia. Y la cuarta pregunta dice: aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. La respuesta es crucial no condenar a los demás porque solo Dios conoce el corazón y las motivaciones de cada persona. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 nos recuerda que no debemos juzgar antes de tiempo, pues el Señor revelará las intenciones ocultas y dará a cada uno según su justicia perfecta. Nuestra tarea no es condenar, sino reflejar la misericordia y gracia de Dios, dejando el juicio final en sus manos.
Muy bien, de esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 5. Ahora, acompáñenme a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, gracias porque tu ira no es como la nuestra. Es santa y está guiada por tu amor perfecto. Te alabamos porque, a pesar de nuestras fallas, eres lento para la ira y rico en misericordia. Ayúdanos a extender tu carácter con mayor profundidad y a reflejar tu paciencia y compasión hacia los demás. Señor, líbranos del pecado y enséñanos a confiar en tu justicia perfecta. Te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado durante toda esta semana. Hoy hemos visto un repaso breve de lo que hemos estudiado día tras día. Que Dios pueda bendecir nuestra vida en abundancia y podamos poner en práctica todo lo que Él nos ha enseñado. Les veo mañana. Mañana comenzamos una nueva semana de estudio con la lección número 6. La lección número 6 titula El amor de Dios por la justicia. Será un tema extraordinario. No te lo pierdas. Mañana haremos la introducción. Hasta luego. Que Dios te bendiga.